Quita tus sucias manos de mi mesa. Gruñó Luis Miguel cuando María extendió la mano para rellenarle el vaso de agua en el restaurante más exclusivo de Manhattan. El multimillonario cantante apartó su mano bruscamente, salpicando con agua las ecuaciones matemáticas garabateadas en sus costosas servilletas. «Mira lo que has hecho», dijo, poniéndose de pie imponente sobre ella. Esta demostración desconcertó a los mejores del MIT durante meses. Luis Miguel alzó la servilleta mojada y habló en voz alta para que los demás comensales pudieran oírlo. «Resuélvelo. Te daré todo lo que tengo», rió burlonamente de sus propias palabras. Luego, deliberadamente, barrió la mesa con el brazo. Los aleros, pimenteros y vasos de cristal se estrellaron contra el suelo de mármol en un estallido de destrucción. «Ahora límpialo. Para eso sirve tu gente». Mientras María se arrodillaba entre los cristales rotos, su mente brillante absorbía cada número de las servilletas empapadas. Mientras se la humillaba públicamente, ella resolvía en silencio lo que él creía imposible. A tres cuadras de Lou Bernardin, el Avery Fisher Hall del Lincoln Center vibraba de expectación. Esa noche se celebraba la 15ª edición del $1 Million Math Challenge, donde las mentes más brillantes de América se reunían para plantear problemas irresolubles a los matemáticos más brillantes del mundo. Las reglas eran engañosamente sencillas. Los patrocinadores multimillonarios presentaban desafíos matemáticos que habían desconcertado a sus equipos de investigación durante meses o años. Cualquier participante que resolviera un problema ganaba el premio correspondiente. La sorpresa: no se trataba de problemas matemáticos comunes. Eran preguntas de investigación de vanguardia, con millones de dólares en patentes y avances. Luis Miguel nunca había perdido. En 15 años como juez principal, sus desafíos permanecían invictos. Su reputación no se basaba en la suerte. Había resuelto legítimamente variaciones del último teorema de Fermat y construido un imperio basado en algoritmos matemáticos que revolucionaron la inteligencia artificial. Pero esa noche se sentía diferente. Había mucho más en juego que nunca. «Damas y caballeros», anunció la doctora Isabel Flores desde el podio, con su voz resonando en el auditorio repleto. «El premio total de este año supera los $50 millones. El público estalló en aplausos. Entre nuestros concursantes se encuentran doctores en matemáticas de Harvard, el MIT, Cambridge y Oxford. Las cámaras de CNN comenzaron a grabar mientras se preparaban para su transmisión global en vivo. Las redes sociales se llenaron de hashtags. El genio matemático estaba a punto de convertirse en el espectáculo estelar para 300 millones de espectadores en todo el mundo. De vuelta en Le Bernardin, María terminó de limpiar el desastre que había provocado Luis Miguel. Su gerente, Giuseppe, la tomó del brazo cuando se dirigió a la cocina. «Esta noche te quedas invisible», le susurró al oído. «Esos clientes VIP deciden si este restaurante mantiene su reputación. Un paso en falso y estás fuera». María asintió en silencio. Necesitaba este trabajo. Las facturas médicas de su abuela no se pagaban solas y sus préstamos estudiantiles del MIT aún la atormentaban. 3 años atrás, le faltaba un semestre para obtener su doctorado en matemáticas cuando la realidad financiera la golpeó duramente. El accidente de su padre en la construcción, la medicación para la diabetes de su madre, los costos de la terapia para el autismo de su hermano menor. Números que sumaban una elección imposible. El mito: la familia. Había elegido la familia. Ahora limpiaba la casa de gente que jamás lo sabría. Una vez publicó una investigación original sobre teoría de la topología. Sus profesores habían calificado su trabajo de revolucionario. Su director de tesis había predicho que algún día ganaría un premio Nobel. Nada de eso importaba cuando no podías pagar la matrícula. Giuseppe desapareció de nuevo en la cocina, dejando a María sola con los platos sucios de la sección VIP y sus sueños rotos. Pero mientras recogía las mesas, fragmentos de conversaciones llegaban de los comensales cercanos. «Se supone que el desafío de Luis Miguel de este año es imposible», susurró una mujer vestida de diamantes. «Algo sobre secuencias infinitas y teoría de la convergencia». «El equipo de investigación de mi marido pasó 2 años en ello», respondió su acompañante. «Lo llaman la paradoja de la convergencia. No existe solución». Las manos de María se detuvieron sobre las copas de vino que recogía. Teoría de la convergencia. Había escrito su tesis de licenciatura sobre patrones de convergencia en series infinitas. Su mente empezó a repasar automáticamente posibles soluciones,
La memoria muscular de años de formación matemática se activó a pesar de las circunstancias. Más fragmentos de información llegaron a sus oídos mientras se movía entre las mesas. Los problemas preliminares son solo calentamiento, le explicaba un hombre a su cita. El verdadero desafío viene al final. Luis Miguel siempre guarda su demostración imposible para el final. ¿Qué le hace estar tan seguro de que nadie puede resolverla? Porque es Luis Miguel. Ese hombre nunca se ha equivocado en matemáticas. Jamás. María sintió un vuelco en el pecho. No era exactamente ira, sino más bien reconocimiento. Conocía esa sensación de absoluta certeza matemática, ese momento en que los patrones encajaban con una claridad innegable. La había experimentado ella misma durante las largas noches en la biblioteca del MIT, resolviendo problemas que habían desconcertado a sus profesores. Pero también sabía algo que Luis Miguel aparentemente ignoraba. La genialidad matemática no se anunciaba con títulos ni cuentas bancarias. Susurraba en las mentes de personas a las que otros pasaban por alto. Y a veces, solo a veces, esos susurros contenían verdades que las voces más fuertes no percibían. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. El desafío matemático del $1.000.000 comenzaba en una hora. Las puertas del Lincoln Center se abrían al público para las fiestas de visionado en el vestíbulo, donde pantallas gigantes transmitirían la competencia en directo. Giuseppe salió de la cocina, observando el comedor. María, la mesa 12 necesita su cuenta. Muévete. Mientras María se apresuraba a obedecer, su mente matemática ya iba 3 pasos por delante. Le quedaban exactamente 43 minutos de turno. El Lincoln Center estaba a 12 minutos a pie del restaurante. La ronda preliminar de la competencia comenzaría en 55 minutos. Tendría el valor de salir de las sombras y adentrarse en la luz donde sus verdaderas habilidades podrían brillar. A María le temblaban las manos mientras se desataba el delantal en el callejón trasero del restaurante. Su turno había terminado hacía 3 minutos. Las luces doradas del Lincoln Center la traían desde solo 12 cuadras, pero cada paso se sentía como cruzar un océano. No debería estar allí. El desafío matemático del $1.000.000 no era para gente como ella. Gente que servía café en lugar de descubrir teoremas. Gente que contaba propinas en lugar de publicar artículos. Pero la servilleta empapada de Luis Miguel estaba doblada en su bolsillo. Sus ecuaciones se le habían grabado a fuego en la memoria. Había encontrado su error en 30 segundos al estudiar la demostración garabateada. El hombre que la había humillado había cometido un error fundamental que cualquier matemático competente debería haber detectado. El vestíbulo del Lincoln Center estaba repleto de curiosos que observaban las pantallas gigantes que transmitían la competencia. María se abrió paso entre la multitud, y su uniforme de camarera atrajo miradas de desdén de los espectadores más elegantes. En la pantalla, la Dra. Isabel Flores presentaba a los 3 finalistas: el Dr. Marco Vega, del Departamento de Matemáticas de Harvard, la Dra. Sofía Torres, de Oxford, y el Dr. Juan Pérez, del MIT, su antiguo compañero de clase, quien había finalizado el programa que ella se había visto obligada a abandonar. Antes de comenzar la prueba final, anunció la doctora Flores, el señor Gallego, en referencia a Luis Miguel, conocido como el Sol de México, el Gallego, desea dirigirse a nuestra audiencia global. La cámara enfocó a Luis Miguel, impecable con su traje a medida, de pie con confianza en el centro del escenario. Sostenía una hoja de papel cubierta de ecuaciones complejas. Damas y caballeros, resonó su voz en el auditorio. Esta noche les presento la paradoja de la convergencia. Mi equipo de investigación ha dedicado 3 años al desarrollo de esta demostración. Demuestra que ciertas sucesiones infinitas no pueden converger bajo ningún marco matemático conocido. El público se inclinó hacia adelante. Para esto habían venido, para presenciar un momento histórico de las matemáticas. Los ojos de Luis Miguel brillaban con absoluta certeza. Esta prueba ha sido verificada por equipos de Stanford, Caltech y Princeton. Representa el límite absoluto de la comprensión matemática humana. Hizo una pausa para crear expectación. Si alguien, y digo cualquiera, en esta sala puede encontrar el más mínimo error en esta prueba. La voz del multimillonario cantante se hizo más fuerte, su arrogancia llenando cada rincón del enorme salón. Si alguien puede resolver esta paradoja que ha desconcertado a las mentes matemáticas más brillantes del mundo, personalmente les extenderé un cheque por todo lo que poseo. Mis empresas, mis propiedades,
toda mi fortuna. 50.000 millones de dólares. El público contuvo el aliento. Las redes sociales estallaron. Esto ya no era solo un desafío matemático. Era la apuesta del siglo. María sentía el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. En su bolsillo, la servilleta de Luis Miguel parecía quemarle las yemas de los dedos. Sabía exactamente dónde fallaba su prueba. El error no era complejo ni sutil. Era vergonzosamente básico. Un error de convención de signos en la séptima ecuación que invalidaba todo su marco teórico. Pero ella no era nadie. Una desertora, una camarera. ¿Quién la iba a creer? La DRA. Flores se adelantó con documentos legales. Señor Gallego, esto es muy inusual. ¿Está seguro de este desafío? Absolutamente, declaró Luis Miguel. Tengo tanta confianza en mi prueba que estoy dispuesto a jugármelo todo. Porque las matemáticas no mienten, doctora Flores. Y yo tampoco. La cámara captó a la perfección su aire de suficiencia mientras observaba al público atónito. 300 millones de espectadores lo vieron firmar la garantía legal. Los abogados se apresuraron a tramitar el papeleo. Aquello ya no era una competición. Era una demostración pública de orgullo matemático. En el vestíbulo, María cerró los ojos y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Empezó a abrirse paso entre la multitud hacia la entrada del auditorio. Los guardias de seguridad le bloquearon el paso. Disculpe, señorita. Esta zona es solo para concursantes registrados e invitados VIP. ¿Acaso una antigua estudiante de matemáticas del MIT se atrevería a desafiar al hombre más arrogante de México? He dicho que esta zona es restringida, repitió el guardia, llevándose la mano a la radio. Debe regresar inmediatamente a la zona de público. La voz de María sonó más firme de lo que se sentía. Necesito hablar con la doctora Flores. Se trata de una demostración matemática. El guardia se rió. Señorita, la mitad de la gente aquí cree que puede resolver problemas matemáticos millonarios. Esto no funciona así. Pero la doctora Isabel Flores había notado el revuelo cerca de la entrada. Algo en la tranquila seguridad de la joven le llamó la atención. Como jefa del departamento de matemáticas de Princeton, había aprendido a reconocer la verdadera intuición matemática. Rara vez se manifestaba con arrogancia. ¿Cuál parece ser el problema? La DRA. Flores se acercó con curiosidad, no con molestia. María sacó la servilleta empapada de Luis Miguel de su bolsillo. Hay un error en la ecuación 7 de la paradoja de la convergencia. La convención de signos cambia de iteración positiva a negativa, sin justificación. El auditorio quedó en silencio. 300 millones de espectadores observaban a través de las cámaras como una mujer con uniforme de camarera desafiaba al matemático más seguro de sí mismo del mundo. La DRA. Flores examinó la servilleta, arqueando las cejas. No eran simples garabatos. En los márgenes había elegantes derivaciones, atajos que la mayoría de los estudiantes de posgrado pasarían por alto. ¿Dónde estudió matemáticas? En el MIT. 3 años de programa de doctorado antes. La voz de María se apagó. El motivo ya no importaba. La carcajada de Luis Miguel resonó en el escenario. Seguridad. Saquen a esta mujer delirante inmediatamente. No tengo tiempo para gente desesperada que busca llamar la atención. Pero la doctora Flores levantó la mano. Señor Gallego, ha identificado un error específico. Como director de la competición, estoy obligado a verificar cualquier objeción matemática a su demostración. Esto es ridículo, gruñó Luis Miguel. Esa mujer me estaba sirviendo café hace 2 horas. Probablemente no sabe ni cuadrar una chequera, y mucho menos entender matemáticas avanzadas. El público murmuró con incómodo reconocimiento. Muchos la habían visto en Le Bernardin. La ironía era deliciosa. La misma persona a la que había humillado ahora cuestionaba su supremacía matemática. La DRA. Flores se acercó a la pantalla gigante. ¿Señorita Williams? Maria Williams. Señorita Williams, por favor, explique su objeción a la ecuación 7. Las manos de María temblaban mientras se acercaba al micrófono. El auditorio se extendía ante ella como un océano de juicios. Pero las matemáticas siempre habían sido su refugio, el único lugar donde la verdad importaba más que las apariencias. En la ecuación 7, el señor Gallego asume iteración positiva al establecer el límite de convergencia. Comenzó, alzando la voz. Pero en el paso 12, cambia a iteración negativa sin ajustar el comportamiento asintótico. Se acercó a la pizarra junto a la pantalla principal.
Tomó un marcador y comenzó a escribir con fluidez y precisión. Si se itera positivamente, el límite tiende a infinito positivo a lo largo de esta trayectoria. Su mano se movía con seguridad sobre la pizarra, dibujando curvas y símbolos matemáticos. Pero la iteración negativa crea un patrón de convergencia completamente diferente. El límite en realidad tiende a 2847, no a 0, como afirma su demostración. Los tres candidatos a doctorado intercambiaron miradas. El doctor Marco Vega, de Harvard, tomó su calculadora y sus dedos volaron sobre las teclas. La Dra. Sofía Torres, de Oxford, sacó su portátil y realizó cálculos rápidos. El doctor Juan Pérez, del MIT, miró la pizarra con creciente comprensión. Tiene razón, susurró el doctor Pérez lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara. El comportamiento asintótico cambia por completo con la iteración negativa. La Dra. Flores verificó rápidamente el cálculo en su tableta. Su rostro reflejó sorpresa. Luego, algo se acercaba. Oh, la corrección es matemáticamente correcta. El rostro de Luis Miguel se puso rojo. Esto es imposible. Mi equipo dedicó 3 años a esta demostración. Lo hicimos revisar por expertos de Stanford, Caltech y Princeton. A veces, dijo María en voz baja, los errores más obvios son los más difíciles de ver cuando uno está demasiado cerca del problema. El auditorio estalló en aplausos. Las redes sociales se inundaron de vídeos de la camarera desconocida, dando una lección a un matemático multimillonario. La camarera genio se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Pero Luis Miguel no había terminado. Cualquiera puede señalar errores aritméticos, espetó. Eso no la convierte en matemática. Esto, en el mejor de los casos, fue suerte. La Dra. Flores examinó la pantalla de su tableta, donde se realizaban cálculos adicionales. Señor Gallego, esto no era aritmética. La señora Williams identificó un error conceptual fundamental en la teoría de la convergencia. Su corrección abre un enfoque completamente nuevo para el análisis de series infinitas. Los tres candidatos a doctorado estaban ahora reunidos, esbozando variaciones de la corrección de María en sus hojas de borrador. Lo que ella había revelado en 30 segundos estaba transformando su comprensión de problemas con los que habían lidiado durante años. Además, continuó la doctora Flores, su notación matemática sugiere una formación avanzada. Estas técnicas no se enseñan en la universidad. La confianza de Luis Miguel flaqueó por primera vez en 15 años. Mi equipo tendrá que verificar esto. De forma independiente, por supuesto, asintió el doctor Flores. Pero según las reglas de la competencia, cualquier objeción matemática válida a la demostración principal obliga al retador a pasar al siguiente nivel de dificultad. El público contuvo la respiración. María había superado la primera prueba, pero los verdaderos desafíos aún estaban por venir. Los ojos de Luis Miguel se entrecerraron con renovada malicia. Bien, si esta mujer se cree tan lista, veamos cómo resuelve los problemas que de verdad importan. Dra. Flores, presente los desafíos secundarios. Señorita Williams. El doctor Flores se dirigió a ella directamente. ¿Está preparada para competir en la competencia formal? Los próximos 3 problemas aumentan significativamente en dificultad. María observó el mar de rostros. Algunos mostraban curiosidad, otros escepticismo. Unos pocos exhibían abierta hostilidad. Pero entre el público, vio algo más: esperanza. Personas que, como ella, habían sido subestimadas y olvidadas, se inclinaban hacia adelante en sus asientos. Estoy lista, dijo simplemente. Pero mientras la doctora Flores preparaba el siguiente desafío, Luis Miguel ya planeaba su venganza. Esto ya no se trataba solo de matemáticas. Se trataba de destruir a la mujer que se había atrevido a ridiculizarlo ante el mundo entero. ¿Podría una exalumna del MIT sobrevivir a lo que se avecinaba? La Dra. Flores levantó la mano para silenciar el murmullo del auditorio. Damas y caballeros, nos encontramos ante una situación sin precedentes. La señora Williams ha identificado con éxito un error fundamental en el desafío principal de esta noche. Las cámaras enfocaron el rostro de María mientras permanecía de pie junto al marcador de pizarra, aún en su mano temblorosa. Su uniforme de camarera desentonaba por completo en el ambiente académico formal, pero su trabajo matemático hablaba por sí solo. Según las reglas de la competencia, continuó la doctora Flores,
Cualquier participante que identifique errores en las demostraciones preliminares avanza a la fase final de la competencia. Luis Miguel dio un paso al frente, con el rostro desencajado por una rabia apenas contenida. Dra. Flores, exijo que verifiquemos sus antecedentes primero. Esta mujer no tiene por qué competir contra matemáticos legítimos. Mi profesión, dijo María en voz baja al micrófono, es matemática. Y a las matemáticas no les importa mi uniforme. El público estalló en aplausos. Las redes sociales se inundaron de vídeos de su respuesta. A las matemáticas no les importa quién seas. Nifor se convirtió en tendencia junto con Camarera Genio. Pero Luis Miguel no iba a ceder. Bien, si quieren seguir jugando, subamos la apuesta. Señaló a sus abogados, que tecleaban frenéticamente en sus portátiles en la primera fila. Doctora Flores, modifico formalmente mi desafío. Señor Gallego, eso es muy irregular. Duplico mi apuesta, declaró Luis Miguel, con la voz resonando en la silenciosa sala. $100,000 millones. Todo lo que poseo, más los activos combinados de mi empresa. Señaló directamente a María. Pero ahora tiene que resolver 3 problemas, no uno. Y solo dispone de 60 minutos en total. El auditorio contuvo el aliento. Los 3 doctores concursantes parecían atónitos. Esto ya no era una simple competición matemática. Era una guerra financiera. La Dra. Flores revisó su tableta, desplazándose por el reglamento de la competencia. Las reglas permiten modificaciones si todas las partes están de acuerdo. Acepto, dijo María antes de que la doctora Flores pudiera terminar. No entiendes a qué te estás comprometiendo, le advirtió el doctor Marco Vega de Harvard. Estos no son problemas de libro de texto. Son preguntas de investigación punteras en las que equipos de matemáticos trabajan durante años. Pero María tenía la mirada fija en Luis Miguel. Ya había visto esa mirada antes, la absoluta certeza de que estaba a punto de aplastar a alguien a quien consideraba inferior. La misma mirada que había tenido mientras le clavaba el zapato en el pie y la llamaba gente contaminada. Además, continuó Luis Miguel, presintiendo la victoria, la competencia ahora se transmitirá en vivo a las cadenas de noticias internacionales. CNN, BBC, Al Jazeera. Todos verán a esta mujer fracasar estrepitosamente. El doctor Flores parecía preocupado. Señorita Williams, no está obligada a aceptar estas modificaciones. El reto original sigue en pie si lo prefiere. No, dijo María con firmeza. Acepto sus condiciones. Todas. La audiencia había crecido de 300 millones a más de 500 millones a medida que la noticia del reto sin precedentes se extendía por todo el mundo. En Le Bernardin, Giuseppe y el personal de cocina estaban reunidos alrededor de una tableta, viendo a su antigua camarera enfrentarse al multimillonario más arrogante de México. ¿Está loca?, murmuró Giuseppe. Ese hombre la destruirá. Pero en residencias de ancianos y centros de formación profesional, en las salas de descanso de los turnos de noche y en apartamentos para padres solteros, personas que habían sido ignoradas y subestimadas se reunían frente a las pantallas con creciente esperanza. El doctor Flores anunció las nuevas reglas. 3 problemas, 60 minutos en total. La señora Williams trabajará en la mesa redonda principal. Los concursantes actuales competirán simultáneamente para comparar sus resultados. Y cuando fracase, añadió Luis Miguel con una sonrisa cruel, quiero que admita públicamente que no es más que una farsante que busca atención. Quiero que se disculpe con todos los espectadores por hacerles perder el tiempo. La crueldad de la exigencia golpeó al público como una bofetada. Incluso sus partidarios parecían incómodos con la innecesaria cláusula de humillación. ¿Y cuándo tendré éxito?, preguntó María. Luis Miguel se rió. No lo tendrás. ¿Pero si lo consigo? Sus abogados intentaban frenéticamente hacerle señas para que se detuviera, pero su arrogancia lo había dominado por completo. Si de alguna manera resuelves los 3 problemas, lo cual es matemáticamente imposible, entonces sí, te lo llevas todo. $100,000 millones y una disculpa pública de mi parte. Los contratos se reescribieron y firmaron a toda prisa. Las cámaras se colocaron en los mejores ángulos. Las redes sociales colapsaron por la avalancha de visualizaciones. Mientras la noticia se extendía por todo el mundo, el doctor Flores se acercó a María en privado durante la preparación. ¿Estás segura de esto? No hay nada de malo en competir bajo los términos originales. Lo que sí es malo es guardar silencio cuando alguien cree que puede humillarte impunemente,
respondió María. He callado demasiado tiempo. Cuando los técnicos terminaron de colocar las cámaras y los micrófonos, Luis Miguel hizo un último anuncio. Damas y caballeros, están a punto de presenciar la diferencia entre el verdadero genio matemático y el delirio desesperado. Observen atentamente cómo esta mujer se ridiculiza ante el mundo entero. Pero algo había cambiado en la postura de María. Sus manos temblorosas ahora eran firmes. Su voz, antes dubitativa, se había vuelto fuerte. Se acercó a la enorme pizarra blanca como una pianista de conciertos se acerca a su instrumento. El cronómetro estaba en marcha. Los problemas estaban resueltos. 500 millones de personas contuvieron la respiración. ¿Sería capaz la mujer que había solucionado los problemas de Luis Miguel de resolver también sus errores matemáticos? La cuenta regresiva de 60 minutos comenzó con un pitido atronador que resonó en el centro de Lincoln. El doctor Flores abrió el primer sobre, revelando el problema 1, teoría de probabilidad avanzada con aplicaciones cuánticas. María leyó el problema 1, 2 veces, y luego sonrió levemente. Los concursantes de doctorado ya estaban garabateando ecuaciones frenéticamente, pero ella permaneció inmóvil durante 30 segundos, absorbiendo el panorama matemático en su mente. Mientras el doctor Marco Vega de Harvard luchaba con la configuración inicial, María identificó un atajo elegante. En lugar de resolver a la fuerza bruta las 17 variables, reconoció el problema como una cadena de Markov disfrazada. Su marcador se movió por la pizarra con fluidez y precisión, cortando la complejidad como un cuchillo la seda. El público se inclinó hacia adelante. Incluso Luis Miguel pareció sorprendido por su velocidad. Pero las redes sociales fueron implacables. Cuentas anónimas inundaron Twitter con ataques. Camarera falsa con suerte. Esto está montado para conseguir visitas. Probablemente está recibiendo las respuestas por un auricular. El odio fue inmediato y feroz. Mientras tanto, Giuseppe Delle Bernardin atendía llamadas de los medios de comunicación. Siempre fue extraña, les dijo a los periodistas, murmurando números para sí misma y garabateando en servilletas durante los descansos. Pensábamos que podría tener algún problema mental. El doctor Flores abrió el segundo sobre. Problema 2. Variedades topológicas y geometría diferencial. Esa era la especialidad de María. Desde el MIT, había publicado una investigación de pregrado sobre teoría de variedades que sus profesores habían calificado de revolucionaria. Su enfoque era tan poco convencional que la doctora Sofía Torres, de Oxford, interrumpió su propio trabajo para observarla. Está usando la transformación de Riemann a la inversa, susurró el doctor Juan Pérez al micrófono. Eso es realmente brillante. Las cámaras captaron el asombro en los rostros de los concursantes de doctorado. Allí había alguien que pensaba más allá de los enfoques convencionales, encontrando caminos a través de paisajes matemáticos que nunca habían considerado. Pero Luis Miguel aprovechó el momento para una guerra psicológica. Damas y caballeros, permítanme compartir lo que descubrí sobre nuestra concursante durante el descanso. Su voz denotaba una preocupación fingida. La señora Williams fue expulsada del MIT por mala conducta académica. La mentira golpeó a María como un puñetazo. Tropezó, casi dejando caer su marcador. El público murmuró con incertidumbre. Su ímpetu matemático se hizo añicos. Eso no es cierto, dijo en voz baja, pero el micrófono apenas la captó. Mis fuentes en el MIT lo confirman, continuó Luis Miguel con fluidez. Acusaciones de plagio. Por eso nunca terminó su doctorado. En los hogares de todo México y el mundo, los espectadores oscilaban entre la creencia y la duda. La historia parecía demasiado perfecta, demasiado parecida a un cuento de hadas. Seguramente las camareras no podían resolver problemas que desconcertaban a doctores. La DRA. Flores intervino con discreta autoridad. Señor Gallego, a menos que tenga documentación, tales acusaciones son inapropiadas. Se dirigió al comité de María. Estudiando el trabajo. Señora Williams, su enfoque topológico es realmente original. Nunca había visto esta técnica de mapeo en particular. La confirmación tranquilizó a María. Las matemáticas no mentían, incluso cuando la gente sí. Pero el daño se extendía más rápido que sus soluciones. Los medios de comunicación empezaron a publicar titulares exclusivos sobre matemáticos misteriosos con problemas. Los programas de noticias por cable entrevistaron a expertos que cuestionaron si todo el evento había sido un montaje para conseguir audiencia.
Nadie pasa de servir café a resolver problemas matemáticos de nivel de investigación, declaró un profesor de Yale en CNN. El cerebro humano no funciona así. Quedaban 27 minutos. El tercer problema seguía sin resolverse. 2 problemas resueltos, pero por los pelos. María terminó el segundo problema con un broche de oro. Su solución fue tan elegante que los 3 concursantes de doctorado aplaudieron espontáneamente. Incluso ellos reconocieron la belleza matemática al verla. Su trabajo demostró una perspicacia que los programas de posgrado suelen tardar años en desarrollar. Pero el equipo legal de Luis Miguel trabajaba frenéticamente por teléfono. Tenemos informes de que sus soluciones podrían estar preprogramadas, anunció un abogado, lo suficientemente alto como para que las cámaras lo captaran. Esta velocidad sugiere asistencia tecnológica o conocimiento previo. Los guardias de seguridad comenzaron a inspeccionar el escenario en busca de dispositivos ocultos. La implicación era clara. Ningún concursante legítimo podía rendir a este nivel sin hacer trampa. La presión aumentaba. Los ángulos de cámara se multiplicaron. La audiencia global había crecido hasta los 700 millones de personas. Las plataformas de redes sociales colapsaban bajo el tráfico. Genio matemático y estafadora eran tendencias simultáneamente. El doctor Flores abrió el último sobre con el problema de la ceremonia 3, la paradoja del puente infinito. La obra maestra personal de Luis Miguel que había desconcertado a los equipos de investigación durante años. María lo leyó una vez y sintió que algo encajaba en su mente. Esto no era solo matemática. Eran 3 disciplinas matemáticas distintas disfrazadas de un solo problema: teoría de números, topología y análisis de convergencia. Todo entrelazado en un tapiz que parecía imposible hasta que se encontraba la perspectiva adecuada. Pero entonces ocurrió el desastre. Su calculadora falló. La pantalla parpadeó y se apagó, dejándola sin apoyo computacional para los cálculos más complejos de su vida. Los problemas técnicos ocurren, dijo Luis Miguel encogiéndose de hombros con falsa compasión. Quizás deberíamos posponerlo mientras le buscamos una calculadora que funcione. El público se dividió en 2 bandos. Los partidarios coreaban, déjenla trabajar, mientras que los escépticos exigían la verificación de su identidad. La comunidad matemática estaba dividida entre la fascinación y la sospecha. No necesito una calculadora, anunció María, con una voz renovada. Las matemáticas existían mucho antes de la computación electrónica. Se giró hacia la enorme pizarra blanca y comenzó a trabajar únicamente con cálculos mentales. Su mente procesaba los números con la misma fluidez con la que los pianistas de concierto leen partituras complejas. Los espectadores observaban atónitos cómo realizaba cálculos que la mayoría necesitaban computadoras para verificar. A 8 minutos del final, el agotamiento de María evidenciaba la tensión mental que le suponía resolver problemas matemáticos de nivel de investigación mientras soportaba una campaña de difamación pública. Su letra se volvía más temblorosa, sus explicaciones menos fluidas. Luis Miguel percibió su debilidad. Esto es lo que sucede cuando la desesperación se topa con la realidad, anunció a las cámaras. Véanla derrumbarse bajo una presión para la que nunca estuvo capacitada. Quedaban 7 minutos. Sin calculadora. Escepticismo global. Defamation. Agotamiento físico. El peso de las expectativas de 700 millones de personas sobre sus hombros. Pero mientras María contemplaba la paradoja del puente infinito, sucedió algo extraordinario. Todo el ruido se desvaneció. Las burlas, las cámaras, la presión. Nada de eso importaba ya. Solo existía la matemática. Mathematica pura, hermosa, innegable. Luis Miguel vio el puente que conectaba los 3 problemas. Comprendió por qué los equipos de Ricardo Harwell, el magnate tecnológico y matemático rival, habían fracasado. Durante años, habían intentado resolver un problema imposible cuando deberían haber estado resolviendo 3 problemas elegantes. La solución requería pensar más allá de los marcos tradicionales. Necesitaba abordar el problema no como un matemático, sino como un artista, viendo patrones donde otros veían caos. Su marcador comenzó a moverse sobre la pizarra con renovada energía. No el garabateo frenético de alguien bajo presión, sino los trazos seguros de alguien que había encontrado su camino. 6 minutos restantes. La batalla final estaba a punto de comenzar. ¿Podría la intuición matemática pura triunfar sobre el poder computacional y los prejuicios institucionales? Quedaban 5 minutos cuando la doctora
Carmen Soto recibió un mensaje urgente en su tableta. Lo leyó 2 veces, su expresión pasando de la confusión a algo casi impactante. Damas y caballeros, anunció, su voz rompiendo la tensión del auditorio. Acabo de recibir una comunicación del Consorcio Internacional de Matemáticas. Necesitan hacer una declaración inmediata sobre la competencia de esta noche. La cámara hizo zoom en su rostro mientras continuaba leyendo. Harwell pareció molesto por la interrupción, pero algo en el tono de la doctora. Soto sugería que no era algo rutinario. La paradoja del puente infinito que el señor Harwell presentó esta noche. La DRA. Soto hizo una pausa, mirando de nuevo su tableta. Según la documentación, recién presentada por el MIT, Cambridge y Princeton, este problema fue diseñado específicamente para ser irresoluble mediante métodos matemáticos convencionales. Un murmullo recorrió la audiencia. Los candidatos a doctorado interrumpieron sus frenéticos cálculos y levantaron la vista de sus tareas. El problema se creó como parte de una iniciativa de investigación para identificar a matemáticos que piensan más allá de los marcos tradicionales. Requiere lo que el consorcio denomina síntesis intuitiva de patrones, la capacidad de percibir relaciones matemáticas que el análisis puramente computacional no puede detectar. El rostro de Harwell palideció. Esto no formaba parte de su plan, continuó la doctora Soto. Además, el consorcio revela que la propia solución del señor Harwell, desarrollada a lo largo de 3 años, se basó en gran medida en algoritmos de computación cuántica y reconocimiento de patrones asistido por IA. Ningún matemático humano ha resuelto jamás este problema utilizando únicamente cálculos manuales. El auditorio quedó en silencio. 700 millones de espectadores presenciaban un cambio radical en las reglas del juego. Esto significa, dijo la doctora Soto con cautela, que el señor Luis Miguel está intentando algo sin precedentes en la historia de las matemáticas modernas. Está trabajando sin ayuda computacional en un problema diseñado específicamente para requerir asistencia tecnológica. Harwell dio un paso al frente, con la voz cargada de pánico. DRA. Soto, esta revelación es sumamente inapropiada. Los parámetros de la competencia estaban claramente establecidos. En realidad, señor Harwell, la carta del consorcio indica que usted era consciente de la clasificación especial del problema al seleccionarlo. Esta noche, la pregunta que se plantea es si fue ético presentar un desafío irresoluble sin revelarlo. La revelación impactó a todos simultáneamente. Harwell no solo había sido arrogante, había estado creando deliberadamente un escenario imposible. Había elegido un problema que requería asistencia tecnológica precisamente porque sabía que ningún ser humano podría resolverlo manualmente. Pero Luis Miguel seguía trabajando en la pizarra, completamente absorto en sus cálculos. Estaba a 4 minutos de intentar algo que la comunidad matemática mundial consideraba imposible. El público global ya no solo presenciaba una competición, era testigo de cómo un hombre desafiaba los límites mismos de la capacidad matemática humana. ¿Acaso la arrogancia de Harwell lo había atrapado finalmente en una red que él mismo había tejido? La revelación lo golpeó como un puñetazo. Se detuvo en seco, con el rotulador congelado sobre la pizarra. El problema que había estado resolviendo con tanta seguridad durante la última hora no solo era difícil, sino que estaba diseñado para ser imposible de resolver para la mente humana. Ningún ser humano lo había resuelto jamás manualmente. Las palabras de la doctora Soto resonaron en su cabeza como una sentencia de muerte. A su alrededor, los concursantes con doctorado ya se habían rendido. El doctor Vega, de Harvard, negó con la cabeza, derrotado. Si requiere computación cuántica, no tiene sentido continuar. La DRA. Ortega, de Oxford, cerró su cuaderno con resignación. Incluso el doctor Chen del MIT, quien había apoyado los métodos poco convencionales de Luis Miguel, se retiró de su comité. Pero lo peor fue ver cómo la audiencia global perdía la fe en tiempo real. El sentimiento en las redes sociales pasó de la curiosidad a la lástima. Lo habían puesto en una situación de fracaso. Harwell planeó esta humillación desde el principio. Nadie podía resolver un problema imposible. Quedaban 3 minutos y 40 segundos en el cronómetro, pero era como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo se resuelve un problema que las mentes matemáticas más brillantes del mundo, con la ayuda de las computadoras más potentes, consideraron insuperable para la capacidad humana? Luis Miguel miró fijamente su trabajo en la pizarra. De repente, todos sus cálculos le parecieron inútiles.
Había identificado las 3 disciplinas matemáticas distintas que se escondían tras la paradoja. Teoría de números, topología y análisis de convergencia. Había encontrado elegantes conexiones entre ellas. Pero si el problema requería asistencia tecnológica de la que carecía, entonces todas sus ideas eran en vano. El auditorio ya no guardaba silencio expectante, sino de compasión. 70 millones de personas presenciaban su inevitable fracaso, y él podía sentir su lástima irradiando a través de las cámaras. Señor Luis Miguel, se acercó la doctora Soto con suavidad. Con esta nueva información sobre la clasificación del problema, nadie lo culparía por retirarse. Lo que ha logrado esta noche ya es extraordinario. Luis Miguel Moreau, a la DRA. Soto, luego a los rostros expectantes del público. Vio a Javier, de un restaurante de élite en Mónaco, sonriendo con sorna en una videollamada, probablemente diciéndoles a los periodistas que siempre había sabido que el cantante estaba delirando. Vio a los abogados de Harwell trabajando frenéticamente en sus teléfonos, seguramente preparando declaraciones para minimizar los daños, explicando cómo su cliente había estado protegiendo la integridad de las matemáticas al exponer afirmaciones fraudulentas. Pero lo peor de todo fue ver la decepción en los ojos de quienes habían creído en él. Los trabajadores del turno de noche que habían interrumpido sus empleos para verlo. Las madres solteras que se habían visto reflejadas en su lucha. Los estudiantes a quienes les habían dicho que no eran lo suficientemente inteligentes. Habían depositado su esperanza en su sueño imposible. Y ahora estaba a punto de decepcionarlos a todos. No puedo hacerlo, susurró, con la voz apenas audible por el micrófono. Creí ver la solución. Pero si es imposible. Su confianza, forjada a través de años de estudio matemático e intuición natural, se desmoronó por completo. No era más que un cantante famoso que había sido lo suficientemente ingenuo como para creer que podía competir con multimillonarios y doctores. La humillación le quemó el pecho como ácido. Harwell presintió su momento de triunfo. Damas y caballeros, esto es lo que sucede cuando la ilusión se encuentra con la realidad. El señor Luis Miguel ha vivido en una fantasía donde ser una celebridad lo capacita para resolver problemas que desconciertan a las mentes más brillantes del mundo. La crueldad en su voz era inconfundible. Esto ya no se trataba solo de matemáticas. Se trataba de devolverlo a lo que él consideraba su lugar. Pero entonces, atravesando la desesperación, surgió una voz que lo cambió todo. Luis Miguel. La voz de la doctora Soto era suave pero firme. Se acercó, dirigiéndose directamente a él en lugar de a las cámaras. Las matemáticas no entienden de clasificaciones, comités ni lo que se supone imposible. Has visto algo en este problema que los demás no. Confía en tu intuición. La DRA. Soto señaló la pizarra. Observa tu trabajo. Obsérvalo bien. No has estado resolviendo 3 problemas distintos. Has estado construyendo algo completamente nuevo. Luis Miguel volvió a sus ecuaciones. Entre lágrimas de frustración, empezó a comprender a qué se refería la doctora Soto. Su enfoque no había seguido los caminos matemáticos tradicionales. Había estado creando puentes entre disciplinas que no se suponía que se conectaran. Quizá el problema no era que le faltara la tecnología adecuada. Quizá el problema era que todos los demás lo habían planteado mal. Quedaban 2 minutos y 15 segundos. ¿Podría encontrar el valor para intentar lo imposible una vez más? 2 minutos y 15 segundos. Luis Miguel se secó las lágrimas y volvió a la pizarra con renovada determinación. La DRA. Soto tenía razón. No había estado resolviendo 3 problemas distintos. Había estado construyendo algo que jamás había existido. La paradoja del puente infinito no se trataba de encontrar una única solución, sino de crear un lenguaje matemático capaz de describir el infinito mismo. Ahora lo veo, susurró, con voz cada vez más firme. El marcador se movía con fluidez y seguridad sobre la pizarra, mientras su intuición matemática tomaba el control absoluto. Mientras Harwell y su equipo habían dedicado 3 años a usar computadoras cuánticas para resolver cálculos por fuerza bruta, Luis Miguel había estado desarrollando inconscientemente algo mucho más elegante. Él no estaba calculando la solución, sino descubriéndola. El primer puente conectaba la teoría de números con la topología, donde las matemáticas tradicionales veían las secuencias infinitas como entidades separadas. Luis Miguel las reconocía como puntos en una superficie continua. Su mano se movía con rapidez,
dibujando curvas matemáticas que demostraban cómo las series infinitas podían representarse en formas geométricas. «Está tratando el infinito como un paisaje», susurró asombrado el doctor Chendelmith. «No un concepto matemático, sino un espacio físico que se puede explorar». El segundo puente vinculaba la topología con el análisis de convergencia. Aquí, el enfoque de Luis Miguel se volvió verdaderamente revolucionario. En lugar de intentar demostrar la convergencia mediante cálculos de límites, mostró cómo las funciones matemáticas podían fluir como ríos sobre la superficie topológica que había creado. El público estaba fascinado. Incluso quienes no tenían formación matemática podían apreciar la belleza de su enfoque visual. Estaba haciendo concreto lo abstracto, tangible lo imposible. Pero Harwell no había terminado. «Esto es poesía matemática, no una demostración rigurosa», anunció con desesperación. «Está dibujando bellas imágenes en lugar de proporcionar soluciones numéricas». Luis Miguel interrumpió su trabajo y lo miró directamente. Había llegado el momento del primero de los 3 golpes de gracia. «Su elegante solución tiene un pequeño problema, señor Harwell», dijo con calma, su voz resonando en el silencioso auditorio. «Usted asumió que el infinito siempre es infinito». La afirmación quedó suspendida en el aire como un desafío. El rostro de Harwell reflejó confusión, luego alarma, al empezar a comprender lo que quería decir. En su demostración asistida por la mecánica cuántica, trató todos los infinitos como equivalentes. Pero existen diferentes tipos de infinito. Algunos son numerables, otros incontables. Algunos convergen, otros divergen. El puente que no entendiste es que todo está conectado. Quedan 90 segundos. Luis Miguel se giró para completar el tercer y más crucial puente, la síntesis que unificaba las 3 disciplinas matemáticas en un único y elegante marco. Su marcador voló por la pizarra, conectando ecuaciones con formas geométricas, vinculando conceptos abstractos con representaciones visuales. Ahora operaba por puro instinto matemático. Su mente procesaba relaciones que nunca se habían descrito formalmente. La solución no surgía del cálculo, sino de la intuición. «Increíble», exclamó la doctora. «Soto ha creado una teoría de campo unificada para secuencias infinitas». Los 3 candidatos a doctorado habían dejado de fingir que trabajaban y simplemente lo observaban con asombro. El doctor Vega, de Harvard, fotografiaba su trabajo con su teléfono. La Dra. Ortega, de Oxford, tomaba notas frenéticamente, intentando seguir su lógica. 30 segundos. Luis Miguel dio un paso atrás y contempló su trabajo. La enorme pizarra estaba completamente cubierta de ecuaciones, diagramas y conexiones que formaban un argumento matemático coherente. Pero, más allá de eso, era hermosa. Una belleza matemática que recordaba a la gente porque se habían enamorado de los números en primer lugar. «Ahí está», dijo simplemente. «La paradoja del puente infinito no es una paradoja en absoluto. Es un mapa que muestra cómo se conectan entre sí los diferentes tipos de infinito». El cronómetro llegó a 0. Un silencio sepulcral llenó el Lincoln Center. La Dra. Soto se acercó a la pizarra con su tableta, ejecutando algoritmos de verificación sobre el trabajo de Luis Miguel. Los 3 candidatos a doctorado se agolparon a su alrededor, revisando su lógica. Paso a paso, las cámaras capturaron cada ecuación, cada conexión, cada elegante salto de razonamiento matemático. Después de lo que pareció una eternidad, la doctora Soto habló. «El razonamiento matemático es sólido. No solo sólido, sino revolucionario. El señor Luis Miguel ha creado un enfoque completamente nuevo para el análisis de series infinitas». El auditorio estalló en aplausos, pero Harwell no estaba dispuesto a ceder. «La opinión de un profesor no constituye una prueba matemática. Exijo verificación independiente por parte de múltiples instituciones». La Dra. Soto asintió. «Por supuesto. Ya he enviado el trabajo del señor Luis Miguel al MIT, Stanford, Princeton, Cambridge y Oxford. Su respuesta debería llegar en breve». La tensión era insoportable. 700 millones de personas en todo el mundo contenían la respiración mientras la comunidad matemática se preparaba para emitir su veredicto sobre el trabajo creado por un ex cantante en menos de 60 minutos. La tablita de la Dra. Soto vibró con los mensajes entrantes. Leyó el primero en voz alta. Departamento de Matemáticas del MIT. El enfoque de Luis Miguel representa un cambio de paradigma en la teoría de series infinitas.
Recomendamos su publicación inmediata en el Journal of Mathematical Innovation. Otro sonido. Stanford confirma la validez matemática y señala aplicaciones a la teoría cuántica de campos. Luego Princeton, luego Cambridge, luego Oxford. Cada mensaje traía el mismo veredicto. Luis Miguel había resuelto lo imposible. Llegó el momento del segundo momento estelar. Luis Miguel se dirigió directamente a las cámaras, con voz tranquila y firme. Lo hermoso de las matemáticas es que no le importa a quien creas que merece tener razón. El auditorio quedó en completo silencio. Esto ya no se trataba solo de resolver un problema. Se trataba de la verdad. De confrontar la arrogancia. Del mérito venciendo al prejuicio. De la brillantez negándose a ser silenciada por el estatus. Todas las miradas se dirigieron a Harwell, el hombre que había cimentado su reputación en la supremacía matemática, que lo había apostado todo públicamente a su certeza, que había pasado la noche humillando al hombre que acababa de demostrar que estaba equivocado. Durante 15 años, Ricardo Harwell jamás había sido derrotado. Durante 15 años, había sido el campeón indiscutible de la competición matemática. Pero 15 años de arrogancia acababan de encontrarse con 60 minutos de puro genio. La cámara hizo zoom en su rostro mientras miraba fijamente la pizarra, comprendiendo finalmente la situación. Luis Miguel no solo había resuelto su problema imposible, había revolucionado los cimientos matemáticos sobre los que se había construido toda su carrera. El tercer momento clave se acercaba, el momento en que la arrogancia se vería obligada a reconocer la brillantez, en que el prejuicio se doblegaría ante la verdad, en que lo imposible se volvería innegable. ¿Acaso el hombre más arrogante de Estados Unidos tendría el valor de admitir que había sido derrotado por el cantante al que había intentado destruir? El momento se alargó como una eternidad. Harwell permaneció paralizado, contemplando el trabajo matemático que acababa de destruir 15 años de supremacía. Pero antes de que pudiera hablar, la tableta de la doctora Soto emitió un sonido con un mensaje urgente que lo cambiaría todo una vez más. Damas y caballeros, anunció con voz entrecortada por el asombro y la preocupación, acabo de recibir una comunicación extraordinaria de la Oficina Internacional de Patentes. Las cámaras la enfocaron mientras continuaba leyendo. La metodología de solución del señor Luis Miguel parece tener aplicaciones que van mucho más allá de las matemáticas puras. Su enfoque unificado del análisis del infinito tiene implicaciones inmediatas para la computación cuántica, la inteligencia artificial, la optimización y los protocolos de cifrado de criptomonedas. Un murmullo recorrió el auditorio. Esto ya no era solo matemática académica. La evaluación preliminar del impacto económico sugiere que las empresas que implementen su marco matemático podrían experimentar mejoras en la eficiencia del procesamiento computacional de entre el 300% y el 500%. Hartwell palideció. Todo su imperio tecnológico se basaba en algoritmos que el descubrimiento de Luis Miguel acababa de dejar obsoletos. Además, continuó la doctora Soto, la Oficina de Patentes solicita la documentación inmediata de la metodología del señor Luis Miguel para evitar su explotación comercial no autorizada. Estiman el valor potencial de la propiedad intelectual en. Hizo una pausa, comprobando la cifra en la pantalla. $200.000 millones. El auditorio se convirtió en un caos. Los reporteros gritaban preguntas. Los equipos de cámara se abrían paso a empujones para conseguir mejores ángulos. Los tres concursantes de doctorado fotografiaban frenéticamente la pizarra antes de que alguien pudiera borrarla. Pero la revelación más sorprendente aún estaba por llegar. La TRA. Soto levantó la mano en silencio. Hay una cosa más. El consorcio matemático me acaba de informar que la competición de esta noche se diseñó en parte como una iniciativa para detectar talentos. Llevaban tiempo buscando matemáticos capaces de un pensamiento innovador que trascendiera los enfoques computacionales tradicionales. Se giró para mirar directamente a Luis Miguel. Señor Luis Miguel, lo invitan formalmente a dirigir un nuevo instituto de investigación dedicado a las matemáticas intuitivas, con financiación y apoyo académico completos. La noticia impactó a todos al mismo tiempo. Esto no había sido solo una competición. Había sido un proceso de selección. Y el hombre que 12 horas antes había estado ofreciendo un concierto privado en su yate se había convertido en la mente matemática más codiciada del mundo. Pero Harwell seguía sin hablar. El hombre que lo había apostado todo a su supremacía matemática se enfrentaba ahora a una decisión que marcaría el resto de su vida. ¿Cumpliría su compromiso público?
o su arrogancia encontraría una última forma de eludir las consecuencias de su crueldad. El silencio se extendió por el centro de Lincoln como un suspiro contenido. 70 millones de personas en todo el mundo esperaban a que Ricardo Harwell pronunciara las palabras que completarían el giro más extraordinario de la historia de las matemáticas. Sus abogados le susurraban frenéticamente al oído, probablemente aconsejándole que buscara resquicios legales o alegara que la competencia se había visto comprometida. Sus socios ya habían empezado a alejarse de él, intuyendo el cambio en la dinámica de poder. Pero Harwell miraba fijamente la pizarra donde Luis Miguel había creado algo que trascendía su comprensión. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a una brillantez matemática superior a la suya. Llegó el momento, el tercer y último tiempo de oro, y su voz se quebró ligeramente. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Necesito verificar los cálculos yo mismo. El público contuvo la respiración mientras se acercaba al trabajo de Luis Miguel, estudiando cada ecuación, cada conexión, cada elegante salto de razonamiento. Pasaron minutos en completo silencio. Finalmente, se apartó de la pizarra. Cuando se giró hacia las cámaras, 15 años de arrogancia matemática habían sido reemplazados por algo parecido a la humildad. Señor Luis Miguel, dijo en voz baja, su solución es correcta. Completamente correcta. Has resuelto demostraciones matemáticas avanzadas que yo no pude, demostrando una intuición matemática y una capacidad de resolución de problemas superiores que no supe reconocer. Las palabras parecieron dolerle físicamente, pero continuó. Construí mi carrera sobre la base de tener razón en matemáticas. Hoy aprendí algo más valioso que tener razón. Aprendí a equivocarme con dignidad. El auditorio estalló en un estruendoso aplauso. Pero el momento más impactante fue observar la serena elegancia de Luis Miguel en la victoria. Sin alarde, sin sed de venganza. Solo la serena confianza de alguien que había demostrado que el talento no podía ser silenciado por los prejuicios. 6 meses después, el doctor Luis Miguel se encontraba en su nueva oficina en el Instituto de Matemáticas Intuitivas, escribiendo ecuaciones que transformarían la comprensión de la humanidad sobre el infinito. Las paredes no estaban decoradas con premios ni reconocimientos, sino con fotografías de estudiantes de escuelas con pocos recursos cuyos talentos matemáticos ahora ayudaba a descubrir. Conservaba un recuerdo de aquella noche en el Lincoln Center, la servilleta con la fórmula de Harwell, enmarcada en su escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que el genio a menudo susurra donde otros se niegan a escuchar. La última fotografía lo mostraba impartiendo clase a un grupo diverso de estudiantes, escribiendo en la pizarra con la misma fluidez y seguridad que había demostrado aquella noche. Sobre la pizarra, un mensaje sencillo. A las matemáticas no les importa tu escenario. Lo único que le importa es tu valentía para ver lo que otros no ven. ¿Alguna vez te han subestimado por tu apariencia o tu trabajo? Comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para leer más historias increíbles de personas que demostraron que los escépticos estaban equivocados. Porque el genio no se trata de dónde empiezas, sino de negarte a que nadie defina tus límites. Recuerda, ahora mismo, en algún lugar, la próxima idea revolucionaria se está gestando en una mente que otros podrían pasar por alto. Asegúrate de no ser tú quien la pase por alto.